La memoria emotiva del final de una campaña está atado a las decisiones que tomen en la siguiente los productores o las empresas agropecuarias. A continuación en AgroTV, un especialista como el ingeniero Teo Sorraquín analiza la situación de estas empresas agropecuarias a pocos días de comenzar una nueva campaña fina. La campaña 2017-2018 configuró un mosaico de situaciones para las empresas agropecuarias. El consultor Teo Sorraquín analiza cómo cierra el negocio tras una campaña difícil. Lo principal me parece que es primero segmentar distinto, porque hoy lo que está pasando por el efecto clima, sequía, excesos hídricos ahora, depende en qué región o en qué campo estás, cómo te pegó esa sequía. Por ejemplo, agarramos del oeste de la provincia de Buenos Aires, que tuvo sequía, pero aquellos que venían usando el beneficio de la inundación del año pasado por tener las napas altas, están teniendo buenas cosechas. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es mirarlo por empresa y no solo por región. Si lo segmentamos por actividad, la agricultura tuvo una campaña muy dispar en esta misma tónica de diversidad. Sembramos con buena humedad, 2 meses de intensa sequía y ahora que vamos a cosechar la pérdida, digamos el 30% menos de producción, estamos con excesos hídricos que dificultan. Entonces es difícil hacer la cuenta. Una cosa es si vos tenés un campo en Entre Ríos y la sequía te pegó en la mitad de los dientes y por lo tanto tu pérdida va a ser importante, a algún grupo que siembre en 3 o 4 regiones distintas, que esos van a tener renta positiva seguramente. Porque van a promediar, porque compraron bien, porque quizás vendieron bien, porque aprovecharon parte de la suba de los precios que se produjo en el mercado internacional y ahora por tipo de cambio. Entonces creo que es una campaña compleja como tantas que hemos tenido, que alguna gente la va a pasar muy mal, porque realmente la va a pasar muy mal no por lo que está pasando en la macroeconomía, sino por la sequía, básicamente, por la menor producción. Sequía, e insisto, ahora empieza a haber algunas hojas que se empiezan a brotar, o sea que el ingreso se va a ver afectado en un país donde todavía la inflación no está controlada, o sea, los costos en pesos siguen subiendo, los gremios que quieren su parte, los fletes han subido también. Entonces es una campaña con muchos claroscuros. Pero aclaro que no es que se murió el negocio, que Argentina y los productores o los que estamos en este negocio hace 30 años sabemos que siempre parece que esto termina y arranca de vuelta. Y una señal de eso, y engancho con lo que viene, es que el valor de los alquileres se está negociando igual o para arriba. Y eso es una señal de que la agricultura va a seguir siendo un negocio relevante en la Argentina. ¿Y cuáles son los costos a los cuales el productor tiene que estar atento en un ambiente tan cambiante? En general, uno habla de una cadena de valor. Entonces, si uno tenés en las empresas agrícolas, hablemos, dejemos después por ahí ganadería o lechería, pero las empresas agrícolas tienen más o menos el 50% de sus costos son dolarizados, 50, 60, agroquímicos, fertilizantes, todo aquello que hace a los costos directos de la producción. Y tiene otra mitad de los costos que son en pesos, que son salarios, son los gastos de estructura, son el pago de las labores, de las fumigaciones, de las labores a contratistas, los fletes. Esos son los costos que uno mira. Hoy yo estaría más preocupado, en todo caso, o esta campaña que pasó, por los costos en pesos, con un dólar que se había atrasado un poco, se habían puesto caros, que por el costo de los insumos que al tipo de cambio que teníamos, y no habían subido, incluso algunos habían bajado. Habían subido un poco los fertilizantes, algunos agroquímicos bajados. Entonces yo estaría muy atento a dónde estoy posicionado. Si yo soy alguien que está con una producción agrícola a 500 kilómetros del puerto, 400 o más, claramente el costo de los fletes empieza a pesar tanto como el costo del alquiler del campo. Si yo soy alguien que arrienda el campo, mis dos costos principales son el arrendamiento y los fletes, y después el resto de los costos. Entonces, si yo estoy muy cerca de los puertos, el flete no es mi problema, voy a pagar mucho más de alquiler de los campos, porque va a valer 15 o 16 quintales de soja, algo que a 500 kilómetros vale 8 o 10, y el flete, entonces depende dónde esté posicionado, creo que es cómo es mi estructura de costos y en cuál me tengo que ponerle más dedicación. Los alquileres son siempre una variable de ajuste que puede dejar a un productor dentro o fuera del negocio. Sorraquín analiza la dinámica oferta y demanda en un contexto en el que la demanda sigue firme, al igual que los precios. En líneas generales y a una forma esquemática, pongamos así, el 90% de los alquileres agrícolas son a 1 año y eso sigue siendo estructural, no ha cambiado demasiado. Algunos son a 2 o 3 años, pero en general esa es una característica. Y la otra característica, también en forma esquemática, no tengo un sustento estadístico más que lo que veo que pasa con
con la gente con la cual yo trabajo, el 80% es costo fijo, no es vamos y vamos, no es compartiendo el porcentaje del rinde o el porcentaje del margen. Hay algunos casos, sobre todo en aquellos ambientes que tienen más riesgo climático o que están muy lejos de los puertos, donde el que alquila entiende que hay un riesgo mayor y lo quiere compartir con el dueño del campo. Los dueños de los campos en general lo que quieren es un valor fijo, es un negocio que no quieren estar pensando si llueve o si no llueve, y entonces en general te diría eso, es alquileres a un año como mayoría y alquileres fijos en quintales a pagar, no adelantado, esto generalmente se va pagando en cuotas, trimestre adelantado, algo vencido, pero en general hay mucho más fijo que variable. ¿Y cuáles son estos costos ocultos que el productor no cuantifica y que desde la consultora están destacando como potencial perdido de producción? Cuando decimos el que se ve y el que no se ve, si bien el productor en la diaria lo ve, lo que más llama la atención es la caída de producción y por lo tanto la caída de los ingresos. Después supongo que te referís a lo que son los costos ocultos o los costos de las ineficiencias que uno tiene o lo que llamamos lo que queda arriba de la mesa. Hay ambientes que podrían producir más de lo que producen y ya sea por un tema de temor al riesgo, por no correr más riesgos o por desconocer ciertas tecnologías, hay rindes que por ahí estamos dejando arriba de la mesa lo que el suelo me puede dar, lo que el ambiente me puede dar, el suelo, el sol, el agua, y por ahí, por no tener buenos seguros climáticos, etcétera, yo decido no correr ese riesgo, pero estoy dejando como país una renta potencial que podría producirla y que el mismo entorno me dice, no, seamos prudentes, porque está bien, si lo gano está muy bien, pero si en lugar de hacer una soja a $300 por hectárea, decido gastar 450, si me va mal, y este es un año en el cual te va a ir mal por factores ajenos, por factores climáticos, entonces eso es lo que uno a veces le da fastidio que no se pueda producir. Pero no es un cargo al empresario, el empresario hace con su ambiente lo mejor que puede, y si hay alguien que conoce su espalda y su capacidad de correr riesgos, es cada uno, cada empresa. Zorraquín analiza los factores que gobiernan la toma de decisiones hoy en los empresarios agropecuarios. La parte emocional juega mucho, no solo juega la economía y no solo juegan los activos duros, sino que los empresarios en general, del agro, porque son los que yo más conozco, pero en general nos movemos con expectativas. Y un poco de la expectativa tiene que ver con lo que vos pensás que va a pasar y con lo que vos recordás que te pasó. Y esas decisiones a veces no son la parte racional. Hay como una fantasía de que todas las decisiones se toman por el Excel. Incluso yo veo mucha gente, dirigentes sociales, algunos dirigentes gremiales, que hablan de la renta como único valor de las empresas. El principal activo de las empresas son las personas. Y esto lo entiende la mayor parte de los empresarios, porque suena fácil decir el empresario quiere despedir. Una persona que se llama recurso humano, pero es una persona que te agrega valor, despedirla es la cosa más cara del mundo. Entonces, eso principal es entender que, así como el productor agropecuario es un aliado de las personas que necesita para hacer su propia empresa, es un aliado del ambiente, que es el suelo, es un ecologista, lo que pasa es que también hay una imagen de que no cuida el ambiente, vive de cuidar el ambiente. Y todo eso lo que necesita es un lubricante que se llama dinero para lograr una renta. Si yo tengo las personas correctas, la escala correcta, soy una persona competitiva, bueno, puede ser que un año mi modelo sea competitiva, pero por clima produzca menos. Me va a faltar financiamiento. Bueno, tengo que conseguir ese lubricante si todavía creo en mi modelo. Si yo tengo un modelo que tiene baja escala, baja eficiencia, las personas incorrectas, yo soy la persona incorrecta a veces, yo soy el problema, ahí lo que tengo que hacer es modificar eso. Es como si el gobierno va a pedir un financiamiento barato, ¿para qué? O sea, yo puedo conseguir financiamiento barato y la Argentina más de una vez nos ofreció financiamiento barato. Financiamiento barato en el modelo equivocado es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces creo que hay que tener una mirada muy crítica de las empresas en las cuales uno participa o uno administra para ver qué grado de competitividad tiene. Nosotros medimos competitividad en empresas con un factor de 1 a 10, etcétera, y es muy interesante, más allá del número que sale, el análisis. Porque todas las empresas tienen fortalezas y debilidades y creo que la competitividad debería ser como una obsesión de aquellos que estamos metidos en empresas para poder seguir en el largo plazo. Porque el corto plazo te ayuda o te perjudica, pero lo que te sostiene es el largo plazo. El consultor repasa cómo quedaron las empresas del sector y cómo está el ánimo para empezar una nueva campaña cuando faltan pocos días para la siembra de cultivos invernales.
saquemos los eventos de los últimos días respecto al Fondo Monetario, la crisis de la corrida cambiaria, etc. Yo creo que lo que más viene golpeando en el ánimo y en el bolsillo es el aspecto climático. Porque los precios no eran malos, no son malos, el tipo de cambio era razonablemente competitivo, pero tuviste una caída muy fuerte de producción y hablando de agricultura, te golpea directo. Vos decís, ¿eso volteaba el ánimo? Yo creo que a las personas que venían con un poco de resto, con buena espalda, con equipos competitivos, sí, te pega porque en el fondo se vive de la renta, pero no iba a afectar demasiado los planes hacia adelante. Distinto ganadería o lechería, que depende para usar dos actividades extensivas también, que venían más complicadas. La carne, una vaca vale menos que hace un año, un ternero vale menos que hace un año, el maíz vale 50% más que hace un año o 40% más. Entonces, esa cuenta está complicada. En los tambos lo mismo, la leche araña los 6 pesos por litro, arañaba los 5 y pico hace un año, o sea que, y el maíz vale más, los salarios valen más. Entonces, esas dos actividades les falta un escalón que va a ocurrir, espero no equivocarme, como esas actividades generalmente no avisan. La carne va a subir de 35 pesos a 45, no es que va a subir 36, 37, va a subir cuando nos demos cuenta que va a faltar carne, que es lo que va a terminar ocurriendo, o creo yo. Y la leche, estamos en alguna expectativa a partir de la entrada en Sancor, que entra Deco y que pueda modificar un poco y que el mercado internacional siga traccionando. Va a ser lento. Entonces, pues decís, ¿cómo está el ánimo? Y depende qué proporción de ganadería tenés en tu empresa. 100%. Y más vale que estés desanimado y empieces a reestructurar porque este va a ser un año súper complicado. 100% agrícola, en ambientes razonables, con contratos de alquiler razonables, parte de campo propio. Bueno, tiene que reenfocar algunas cosas, pero no está en una crisis terminal ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que de vuelta, cómo es tu historia, cómo es tu factor de competitividad y en qué actividad estás, es lo que va a definir tu ánimo y tu estrategia para la campaña que viene. El financiamiento en todas sus versiones será fundamental para acompañar la inversión que deben afrontar los productores este año. Estaba muy posicionado en el financiamiento de terceros. Todo lo que te falta, si vos necesitas 100 de costo y tenías 70, los 30 los ibas a ir a buscar al mercado. Los vas a ir a buscar al mercado. Las dos fuentes de financiamiento clásicas, sacando un amigo, son los bancos y las empresas que venden insumos. Separémoslo. A partir de lo que pasó estos últimos días, y eso cambia, hay dudas sobre cuáles van a ser el costo de ese dinero y cuál va a ser el monto que te van a prestar ese dinero. Con lo cual, todo lo que estábamos buscando para rearmar la campaña, estos días dijimos, esperemos un poco, recibimos señales confusas de los bancos, esperemos que ellos mismos se estabilicen a ver con qué piso de tasas, que van a ser más caras, con qué piso de costo del dinero nos vamos a encontrar, y si van a poner o no alguna restricción a la calificación. Si yo era una empresa que estaba calificado en 2 millones de pesos que me iban a prestar, ¿me lo vas a mantener? ¿Me lo vas a achicar? ¿Y a qué costo? Pero eso va a existir, o sea, el financiamiento bancario va a existir por dos razones, porque el sector lo necesita y porque los bancos necesitan prestarlo. Y tiene una ventaja el sector agropecuario, sobre todo el agrícola, que los bancos necesitan también prestar en dólares. Entonces, y no hay tantos sectores dolarizados o argendólares como el sector agropecuario. Con lo cual el financiamiento va a existir, creo que más caro y con alguna restricción, pero el financiamiento va a existir y a ese lugar vamos a ir a buscar dinero y esperamos que los bancos estén a la altura de las circunstancias. Y el otro canal de financiamiento clásico son las empresas de insumos. Y las empresas de insumos van a financiar también, de hecho lo están haciendo. De vuelta, en estos últimos días es muy difícil entender cuál va a ser la estrategia, pero hace 20 días atrás, que es la misma Argentina que hoy, hace 20 días es la misma Argentina, ahora parece que pasó un tsunami, pero es la misma, una corrida cambiaria, pero vos podías comprar insumos especificados a un año, con una tasa, pero entregar el cheque y especificarlo, las tarjetas estaban súper activas, las empresas de insumos estaban en algunos productos sobreestoqueadas, con lo cual tenían que vender. Entonces, de ese lado, salvo que ocurra algo muy distinto en los próximos días, ese financiamiento va a estar. Entonces, esas van a ser las dos fuentes para conseguir dinero. ¿Qué están haciendo algunas empresas? Como tercer canal, ¿qué pasa si me autofinancio? ¿Qué es autofinanciarte? Suponiendo que no tengas una espalda, una pila de dólares guardadas. Es ver algunos activos que yo pueda hacer liquidez. Un departamento que compré en La Buena y lo pongo de vuelta al negocio, así como vino un día se vuelve a ir. En algunas empresas ganaderas, si bien no es un excelente negocio, vender algunas vacas y dejarlas capitalizadas por un año adentro del campo para hacer un poco de liquidez y bajar el costo financiero. Esta sería la tercera pata, que es reestructurar tus activos, lo que vos tenés, para darlos, lo que tiene menos liquidez, transformarlo en liquidez
si yo confío en mi modelo, si yo creo que esto es algo temporal, que lo que me pasó es un tema climático más alguna coyuntura de altas tasas, yo reformulo porque tengo una empresa competitiva. El error de esto es si yo no tengo una empresa competitiva y empiezo a vender las vacas, es el inicio del fin, simplemente se me acabarán cuando se me acaben las vacas. Entonces requiere mucho profesionalismo y no profesionalismo entendido como tener un título. Profesionalismo en el sector agropecuario y unos empresarios que son mucho mejores que los consultores que somos nosotros. Yo también soy empresario, pero me parece que si hay alguien que conoce la historia y cómo moverse, son los empresarios agropecuarios. Bueno, va a requerir poner sobre la mesa mucha dedicación, mucha mirada. Y esto con el diario el lunes sabrás si te fue bien o mal, pero las decisiones hay que empezar a tomarlas mayo, junio, hay que tener ya los planes diseñados, ver qué queda. Yo esperaría unos días, siendo hoy, digamos, mediados de mayo, esperaría hoy unos días a ver qué termina ocurriendo con estas dos patas de financiamiento que van a existir. Lo que vamos a discutir es el costo.